¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Una vez más, con el gusto de saludarlos en su programa Fuego Divino. Ya saben ustedes, estamos transmitiendo desde Casa Cornelio, la Casa de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, aquí ubicados en la calle Santo Tomás de Aquino 901 en la colonia Chapalita. Y hoy tengo el gusto de acompañar, ya sabrán y ya estarán viendo ustedes, a mi hermana Livier, que hoy viene a compartir con todos nosotros, con la alegría que siempre le caracteriza. Muchas ¿Cómo estás, gracias. Livier? Siempre joven, siempre hermosa, Livier, qué bárbara. Qué Qué lindo, bueno que Rodo. estás aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues un gustazo saludarlos. ¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos y los seguidores de Fuego Divino? Muy contenta. Y pues mira, gracias, Rodo, por tus palabras. La alegría viene de Dios porque a veces pues la vida nos pone como cositas que no son tan Sí. fáciles, pero la verdad es que el Espíritu Santo es quien arregla esas cosas, Te ¿no? agradecemos mucho, de verdad. Sabemos pues de la situación de tu mamá ahorita un poquito enfermita, ¿verdad? Sí, un poquito. Y bueno, la dejaste en manos de Dios mientras Sí. tú venías para estar con todos nosotros, ¿verdad? Porque nos da mucho gusto. Y hoy más porque el día de ayer festejamos a un gran santo, ¿verdad? A un santo mexicano, y de eso queremos platicar y de eso queremos compartir. Y precisamente queremos compartirles la vida de San Rafael Guízar y Valencia. Como ustedes saben, este santo maravilloso mexicano que ha sido elevado a los altares por el Papa Benedicto XVI. Y estamos pues felices de que tengamos estos ejemplos de vida, ¿verdad? Ejemplos de santidad. Y en este caso de San Rafael Guízar y Valencia, que de verdad ha sido para nosotros un gran ejemplo y una alegría. Nosotros los carismáticos podemos identificarnos mucho con San Rafael Guízar y Valencia porque él era un santo misionero, un sacerdote que sintió esa vocación de ir a compartir el evangelio más allá de las paredes del templo, de la parroquia. Él fue un santo en salida, como ahora nos invita el Papa Francisco. Ser misioneros, salir, que la iglesia vaya en busca de aquellos hermanos que no conocen a Jesucristo nuestro Señor. Y para esto, pues vamos a estar viendo cuál fue la vida de San Rafael Guízar y Valencia, al cual le tengo un especial aprecio, para la gloria de Dios. Así es, Rodo. Y bueno, pues qué orgullo el celebrar a un santo mexicano y no tan antiguo. Digo, al final, bueno, pues sí, fue canonizado en este siglo por el Papa Benedicto XVI. Y con la sorpresa vamos ahorita a tocar algunas cosas importantes, puntos de su vida que lo llevaron a los altares, pero qué bonito que cuando exhumaron su cuerpo, pues estaba incorrupto. Y que, imagínate, ¿no? Y que actualmente está, ¿verdad? Está expuesto así para que es. todos nosotros vayamos a admirar la gracia de Dios, porque está en la Catedral de Jalapa. Así Ahí es. está su cuerpo incorrupto, ¿verdad? Como si estuviera dormido. Y miren, los que tengan oportunidad o tengamos oportunidad, qué Visitarlo. maravilla Sí. de nuestro Señor, porque esa es una muestra o alguna de las muestras de que esta persona es santa, ¿verdad? Así es. Y bueno, obviamente ahorita que como lo platicamos, que toquemos algunos puntos de su vida, pues nos vamos a dar cuenta de ese corazón tan generoso y tan dispuesto a seguir la voluntad de Dios que San Rafael tenía. Y bueno, que nos hace ahora sí que hacer cerquita y tangible que podemos alcanzar la santidad. Estaba justamente leyendo el día de hoy un mensaje que decía, no busques lo que te haga feliz, busca lo que te haga ser santo, porque la felicidad plena la vas a encontrar en el cielo. Definitivo. Al final no vas a encontrar la felicidad completa en la tierra, entonces busca lo que te haga
ser santo. Y obviamente eso te va a dar plenitud de felicidad y gozo también aquí en la tierra. Y bueno, estábamos comentando y compartiendo antes de entrar al aire, Rodolfo y yo, algunos detalles muy significativos que, bueno, a veces, Rodo, creemos que la santidad está dirigida particularmente a alguien, como San Rafael, pues fue sacerdote y luego fue obispo. Dicen, pues qué fácil, ¿no? A ellos sí les toca. Sí. Pero la realidad es que es un llamado para todos los que queramos entrar al cielo, ¿no? Entonces, Sí, y, son modelos de vida, pues, como tal. y la verdad, cuando nos ponemos a ver la vida de San Rafael, vemos que no fue nada fácil No. llegar a la santidad, pero que haciendo la obra y la voluntad de Dios, realmente llegó a esa santidad haciendo las cosas comunes extraordinarias, ¿verdad? Y eso es lo especial de San Rafael. Así es. San Rafael nació en Cotija, Michoacán, el 26 de abril de 1878. Entonces, su vida, obviamente, en la infancia, pues nació en buenos pañales, ¿verdad? Buenas cunas. Podríamos decir que tenían dinero, ¿verdad? Sus papás eran ricos, hacendados de aquel tiempo. Y ellos, de alguna manera, su mamá sobre todo, influyó mucho en la forma de ser de San Rafael. Se dice pues, y así lo menciona la biografía de San Rafael Guízar y Valencia, que él quedó huérfano de madre a muy temprana edad, la edad de los 10, 12 años, quedó el huérfano, lo cual pues viene un duro golpe. Y su mamá era muy piadosa, dice la biografía de San Rafael, que acostumbraba llevarlo a él y él acompañaba a su mamá para atender un leprosario. Entonces todavía existía la lepra en ese tiempo y ella lo atendía y San Rafael lo acompañaba. Él era uno de los 11 hermanos, ¿verdad? Así es. Eran 11 de familia, 11 de familia. Era una familia numerosa, sin duda alguna. Sí. Y pues no está lejos de nosotros, Michoacán, ¿verdad? Somos vecinos en Cotija. Ajá. Y ahora pues vemos el rostro de San Rafael, pues blanco, con ojos de color, ¿verdad? Muy bien parecido. ¿verdad? Muy bien parecido. Muy bien y parecido sin duda San Rafael. Fotogénico porque sale muy bien en las fotografías, ¿verdad? Se ve muy bien. Y muy San Rafael Guízar y Valencia, ¿verdad? Se llama el señor. De hecho, don Prudencio Guízar y Natividad Valencia, los nombres de su mamá. Y pues dentro de estos familia también, qué importante, Rodo, la formación de los papás, porque no solamente él tuvo esta inclinación a la vocación religiosa, también algunos de sus hermanos también tenían esta inclinación a la vocación religiosa y teniendo, de hecho fue como María de Jesús, había dos Marías en su familia, dos hermanas Marías, y fueron consagradas incluso. Uno de sus hermanitos nada más vivió 9 meses, pero qué bonito que una familia, unos papás que están dedicados a Dios, que son piadosos, bueno, pues son cuna de también vocaciones religiosas al servicio de los demás. Entonces, la importancia y el mensaje desde ahí que nos deja el que en la casa, que si son papás, abuelos, inculquen esto a sus hijos, el amor a Dios. No. Y que eso, bueno, pues ya el Señor sabrá si lo llama a una vocación o no. Pero al final, yo creo que, si no me dejarán mentir nuestros hermanos que nos están escuchando, o tú mismo, que en nuestra casa o nuestra infancia alguien influyó para que estuviéramos cerca de Dios. En mi caso fue mi abuelita, que me llevaba de chiquita a ofrecer flores al templo, que todavía voy con mucha regularidad, a Nuestra Señora del Sagrario. Y entonces, cómo mi abuelita se encargó desde niña de irme inculcando este amor a Cristo y a la Virgen, pues. Entonces, aquí en la biografía de San Rafael, pues no era de extrañar que iba a estar abierto a escuchar una vocación, siendo los papás o siendo sobre todo la mamá, aunque quedó huérfano, pero que le había dejado esa semilla de fe, esa semilla de seguir a Dios. Sí,
Bueno, pues San Rafael en una ocasión, estando con su hermano en alguna de las haciendas que poseía su familia, viene una tormenta Ujú. y entonces San Rafael lo mandan por víveres, a conseguir víveres cerca o más bien a la población de San Juan de los Lagos. Ujú. Y en aquella tormenta y tratándose de proteger de la misma, llega hasta el santuario de la Virgen de San Juan. Y ahí se encuentra pues con esa vocación porque ahí siente el llamado. Sabemos que los que son sacerdotes y nos están viendo, pues siempre el llamado al sacerdocio va a ser un misterio y Ujú. solamente Dios nuestro Señor sabe en qué momento lo hace. Entonces fue en el año de 1896 cuando ingresa al seminario San Rafael. En Él Zamora. tenía 18 años, así Ajá, es, en en Zamora. Zamora, Michoacán, ¿verdad? Él tenía apenas 18 años, lo cual Ujú. aprobó su papá, ¿verdad? Y su familia lo Ujú. apoyaron para ingresar. Y entonces inicia pues esa distinción de San Rafael por ser un seminarista que compartía con los demás, un seminarista que era muy dado a las obras de misericordia Ujú. desde ese momento, ¿no? Con sus compañeros del seminario. Transcurre la vida del seminario, termina filosofía y pasa un hecho extraordinario en su vida. Cuando fueron con otros seminaristas, dicen que a pasear en una lancha en una presa de aquel lugar cerca de Zamora, que aún existe esta presa, y que en la vagancia, ya saben ustedes, los muchachos jóvenes empiezan a mover aquella chalupa, aquella lancha, y cae Ay. San Rafael y San Rafael sin saber nadar. Entonces se empieza a ahogar y había un sacerdote cerca que él sí era muy buen nadador. Al darse cuenta de la situación, acude en su auxilio, en su ayuda. Tarda algo porque lo saca ciertamente, pero esto le provoca a San Rafael por el agua que tomó sin duda una tuberculosis, ¿verdad? Ujú. Una enfermedad de la cual el Señor lo rescata, ¿verdad? Ujú. El Señor lo puede liberar. Bien, pues este hecho de San Rafael en este accidente terrible donde casi pierde la vida y que este sacerdote que era buen nadador y que logra rescatarlo, no después de algún tiempo que él estuvo seguramente tomando agua, y le provoca una enfermedad, le provoca tuberculosis. Ujú. Lo difícil que es pues salir de una enfermedad como Y en esta. aquellos ayeres, porque fíjate, fue ordenado en 1901, siendo seminarista, estamos hablando de los 1800, que todavía no había tanto avance ni de la medicina y mucha gente moría de tuberculosis en aquellos ayeres. Sin duda. Entonces, sin duda, la mano de Dios estuvo puesta ahí a través de, digo, claro, que lo salvó el sacerdote de haberse ahogado, pero que, bueno, Dios le tenía una misión muy grande y Dios le No, y tenía... ratifica, sin duda alguna que ratifica su deseo de convertirse en sacerdote porque Dios lo había salvado y lo había Claro, rescatado claro, de esa enfermedad que él sabía que muy pocos se salvaban, ¿verdad? claro, Y entonces él tenía que cumplir una misión y así lo entiende y así lo comprende. así Y es. como bien lo dices, en 1901, a la edad de 23 años, muy Muy jovencito, jovencito, se sí, ordena sacerdote. sí. Y dice su biografía que era un estudiante muy aplicado, muy inteligente, y por esa capacidad demostrada en el seminario, su obispo, el obispo Cázares de aquel momento en su vida, lo nombra canónigo de la Catedral de Zamora Ujú, y ujú. también profesor del seminario. O sea, de verdad, mis hermanos, estamos ante un santo que sin duda alguna Dios ya había puesto su mirada en él para que lograra mostrar el rostro de Cristo ante los demás. Pues muy bien, de todo esto seguiremos platicando. Vamos a un corte, ya saben ustedes, es muy breve y regresamos inmediatamente para seguir platicando de San Rafael, Guízar y Valencia.
Muy bien, pues seguimos aquí contentos y felices de que esté una vez más con nosotros Livier. Ya tenía tiempo que no venía y bueno, para la gloria de Dios una vez más está aquí compartiendo con nosotros el tema de la vida de San Rafael Guízar y Valencia, santo mexicano, en el cual nosotros también debemos de poner nuestra mirada como ejemplo de que sí se puede, porque él era un mexicano como todos nosotros, con todos nuestros defectos y alguna que otra virtud, pero él sí tenía muchas virtudes y logró Sí. la santidad. Pero estamos seguros que también nosotros haremos el máximo esfuerzo para, y todo lo que esté de nuestra parte para lograr también la santidad algún día. Pues muy bien, nos quedamos en este momento en donde el obispo Cázares de Zamora lo nombra canónigo de la parroquia de la Catedral de Zamora. Zamora. Y también como profesor del seminario, ¿verdad? Donde él estuvo y empieza a aprender de él porque el obispo Cázares era un misionero, también salía seguido para ir a llevar el evangelio y de él empieza a aprender esa actividad o esa actitud Esa vocación o de ser esa misionero. vocación de Ajá. ser misionero, porque después el Papa León III lo nombra misionero. Entonces, esto verdaderamente viene de Dios, ¿verdad? Que Llamada. él le gustaba ser misionero y llevar el evangelio a las periferias existenciales de aquel tiempo. Un tiempo muy difícil, hay que decirlo, ¿no? De Ya sabrán hecho, en nuestro sí. país, pues en 1901, y después viene un hecho pues triste en la vida de San Rafael, ¿verdad? Pero fíjate, en 1901 se acercaba la Revolución, Ros. Sí. Y él empieza con esta actividad misionera. Algo que les va a sonar familiar es la persecución religiosa. Digo, al final, en aquel entonces, en aquellos ayeres, pues era manifiesta de una manera. Hoy también hay mucha persecución religiosa y hoy a lo mejor vemos mucho en las noticias o en redes sociales que como en algunos países incluso pues los misioneros están perdiendo la vida. Fíjense aquí, durante las batallas de la Revolución, él se disfrazaba de vendedor para poder asistir a los soldados que estaban heridos y darles auxilios espirituales, arriesgando su vida. Sí. Esto es como anteponía su misión y su vocación, decir, ay no, pues esto está peligroso, yo me quedo aquí en mi casa, ¿verdad? A lo mejor como que muchas de las cosas que nos detienen a tener ese compromiso, esa valentía de seguir a Cristo, que a lo mejor sí ponen en riesgo un poco de lo que nos hace, de los que nos afecta o de nuestra seguridad, pues no le entramos. Y él no, él se disfrazaba para entonces dar auxilio a los soldados moribundos y después empezó, como tú dices, a viajar a Guatemala, Colombia, a los Estados Unidos y luego un viaje muy importante fue a Cuba, en donde realizó una misión muy especial. Muy especial. Así es, pero durante toda esta etapa sufrió varios destierros. O sea, no fue fácil Sí. para él. O sea, no fue así como que, bueno, su vida en bombones, como decíamos al principio, ¿no? Qué fácil le fue llegar a la santidad, pues no. Sí, fíjate que en una ocasión a él lo apresaron y a punto de quitarle la vida porque estuvo frente de un pelotón de fusilamiento. Y entonces San Rafael traía un reloj, seguramente un reloj costoso, y dice, bueno, quisiera yo, como voy a morir, entregarles una pertenencia para mí muy valiosa, pero pues como es lo único que tengo, no le puedo regalar un reloj a cada uno de ustedes, pero lo voy a lanzar y pues el que lo gane es para él. Lo lanza y corren los soldados a agarrar el reloj, a pelearse como niños por dulces de una piñata y entonces aprovecha el momento para escapar, ¿verdad? Y se libra de aquella situación. En otra ocasión también lo atrapan y él dice que es músico. Entonces el coronel que estaba al mando le dice, bueno, si eres músico, porque a mí me han dicho que eres sacerdote. Y dijo, no, yo soy músico. Dice, bueno, le consiguen por ahí un acordeón y le empiezan a pedir canciones que se cantaban en aquel momento, canciones del mundo,
No crean que alabanzas como él hubiera querido, sin duda, pero se las sabía para gloria de Dios. Canta, ¿verdad?, las canciones que le pedía aquel coronel, y entonces se da cuenta, ellos se emborrachan y se embriagan y oyéndolo cantar, y ahí lo tenían por varias músico. horas, ¿verdad?, como músico tocando. Imagínense nomás este coronel y la soldadesca haber tenido la dicha de tener un santo tocando para ellos y cantándoles. Y finalmente cuando ve que realmente cantaba y cantaba muy bien, porque sí, tocaba también muy bien, el acordeón, el coronel dice, no hombre, qué sacerdote ni qué ojo de hacha vas a ser tú. Tú eres un verdadero músico. Le dio hasta unas cuantas monedas y le regaló el acordeón. Y entonces también en esa ocasión pudo ser librado de esa muerte. situación. Pues oigan, ustedes, estamos hablando de 1910 en adelante, la guerra de la Revolución Mexicana. Con todas estas situaciones le tocó la decena trágica cuando es asesinado el general Francisco I. Madero. O sea, atender a aquellos moribundos, como bien dices, darles la absolución en el último espiritual. momento, ¿verdad? Y bueno, este pasaje de su vida, pues no fue nada fácil, ¿verdad? Como sacerdote nunca se olvidó de su ministerio sacerdotal, ¿verdad? Cumpliendo con la misión que Dios le había encargado en medio de las dificultades de su tiempo, porque así lo ameritaba y así le exigía su vocación, su amor al sacerdocio, su amor a misionar, su amor a dar a conocer el Evangelio. Y por eso lo llevó a estos lugares, a Estados Unidos a misionar, a Guatemala, como bien dices, a Colombia, y finalmente a Cuba, ¿verdad? Que llega a Cuba y el obispo de aquel lugar, ¿verdad? Bueno, lo recibe. Dice esta biografía que lo recibe el vicario general, ¿verdad?, de la arquidiócesis de Cuba, ¿verdad? Entonces, después él fue ya nombrado obispo, este mismo vicario, pero dice, muy bien, así que como mexicano me dicen que eres buen predicador, me dicen que eres buen misionero y que tienes ganas de misionar, pues te voy a llevar al castillo. Al castillo le decían a una prisión, a una prisión donde lo lleva él. Dicen que el obispo dice, pues vamos a ir y seguramente, pues pronto nos van a echar para afuera, pues ni caso nos van a hacer. Que por ahí improvisaron una mesa de madera para que se pudiera subir San Rafael a la mesa y pudiera hablarles a todos aquellos presos. Y entonces ni caso le van a hacer. Y él empieza con algo significativo para todos nosotros los cristianos. Les pregunta, ¿saben persignarse? Les pregunta a los prisioneros. Obviamente contestaron que no. Y les enseña. Pongan su dedo índice con el dedo pulgar, cruzan, hacen la señal de la cruz y empiezan. Por la señal de la Santa Cruz, empieza a enseñarlos a persignarse. Y después, ya ahora sí, después de persignarse, dice el obispo que estaba él muy pendiente, ahora sí se va a arrancar con la predicación, con todo lo que da. Pues se arranca con un canto a María, ¿verdad? Y este canto que realmente nos llama a nosotros, nuestra Madre, como el refugio de pecadores que es ella misma, y esto realmente toca el corazón de todos aquellos que lo escuchan. Y todos los prisioneros quedaron atentos, abiertos a la palabra de Dios, para recibir el mensaje de Dios. Se quedaron impresionados, de tal forma que a los lugares donde iba San Rafael se llenaba. Hay un caso muy curioso de que había un dueño de un cine. Entonces se llenaba el cine porque la gente quería ir al cine. Y un lugar de baile también. Claro. Porque el lugar, pues ustedes saben, Cuba, claro, pues si les gusta el baile, ¿no? Y la rumba y todo lo que ya sabrán. Ajá. Pues llegaron a ir a decirle a San Rafael, oiga San Rafael,
Avísenos cuando vaya a ver alguna predicación suya, porque los lugares nos dejan vacíos. La gente no viene, se van, Sí. prefieren ir a escuchar. O sea, era tal su encanto de la forma de predicar de San Rafael que cautivaba. ¿Por qué? Sin duda alguna, porque el Espíritu Santo estaba con él. Claro. Y fue en este país de Cuba algo significativo, ¿eh? Porque en este país le llega el nombramiento por parte del Papa como obispo Obispo. de Veracruz, Así es. ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que, bueno, tenía como esta apertura o esta recepción en Cuba, él estaba de incógnito, Rod. Claro. De Y hecho, se hacía, perdón, llamar el padre Rafael Ruiz Ruiz. para que sus perseguidores no lo encontraran. Entonces, aún así, fíjate cómo Dios le iba dando como la estrategia o las ideas como para él seguir avanzando en el camino que Dios le iba poniendo. Y lo que me llama la atención es cómo alguien que atraía a tantísima gente, como alguien que al escuchar tenía ese encuentro con Cristo, ¿cómo sería su persona? O sea, yo creo que en el caminar de su vida, pues justamente se parecía a Jesús, ¿no? Claro. Porque así nuestro Señor, al paso, en el paso por esta tierra, cuando predicaba, cuando reunía a la multitud, pues atraía a muchísimos. Hasta dice la palabra que en algunas ocasiones se tenía que ir, porque bueno, ya la multitud lo había encontrado y ya la multitud lo seguía, pues entonces de repente se subía a Sí. la barquita y se iba, pero al final era tal la necesidad de escuchar el mensaje de Dios, el amor de Dios, que ahorita no ha cambiado. Todo el mundo tiene la necesidad de Sí. escuchar un mensaje de amor y un mensaje pues de eso, De la de buena la buena nueva. nueva y de la sencillez y de la ternura de María, como él lo manifestó en ese primer encuentro con los hermanos Sí, de Cuba, ¿no? aquella, ¿Tú te este acuerdas del canto, canto? sí, canto, Le pedí. oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador, sois la esperanza del pecador. Sin duda que San Rafael la cantaba muy bien, nosotros Sí. no, pero lo hacemos con mucho gusto para expresar pues ese amor a María que Sí. sentía San Rafael y que nosotros también sentimos por nuestra Madre Santísima. Y bueno, una vez que le lleva este nombramiento de obispo de Veracruz, llega a Veracruz como obispo San Rafael y empieza a trabajar y empieza a misionar, ¿verdad? En aquel momento pues difícil de la historia de nuestro país, ¿verdad? Y dice pues la historia de San Rafael que se vino un terremoto, ¿verdad? En aquel tiempo en Veracruz se vino un terremoto terrible que trajo pues fatales consecuencias, dificultades pues para San Rafael, que obviamente salió a auxiliar a sus hermanos, salió a auxiliar a sus ovejas, ¿verdad? Que él estaba como pastor, pastoreando, ¿verdad? Apoyar y que su fortuna, aquella que había heredado de sus padres, pues él empieza a hacer esas grandes obras de caridad, apoyando al seminario, ¿verdad? Apoyando los seminarios, empujando aún en los momentos en que estaba tan perseguida la iglesia en esta época de la revolución, él siguió insistiendo en el seminario, ¿verdad? Para que se siguieran dando las vocaciones y siguieran surgiendo los nuevos sacerdotes, ¿verdad? Fíjate, Rodó, un dato muy curioso, ahorita que dijiste que lo habían nombrado obispo, lo canonizó el Papa Benedicto XVI y lo nombró obispo el Papa Benedicto XV. Ah, mira. ¿Qué tal? Y entonces cuando justamente llega a Veracruz, pues no se encuentra un panorama muy lindo porque No. había todavía la persecución eclesiástica estaba muy fuerte y de hecho tuvo muchos problemas incluso con el gobernador.
De hecho, ahí empieza un conflicto muy serio, pero algo que llama la atención es que el lugar donde iba, el lugar donde empezaba justamente a misionar, y su biografía dice que él visitaba a todas sus parroquias. O sea, era una persona que ahora sí que la diligencia para trabajar por el reino era lo que le caracterizaba. Entonces, no se quedaba quieto y bueno, esperando a ver cómo iban a ponerse las cosas. No, era muy fuerte los conflictos entre iglesia y Estado en aquel entonces. Y más adelantito, pues vamos a ver que incluso esto se convierte en palabras mayores, pero aún así, él, como decimos ahorita, era un pastor que olía oveja porque estaba con los Sí. suyos, aún ya siendo obispo. Y eso llama Sí, mucho la sin atención. duda. Y esto le causó una enfermedad, ¿verdad? Ujú. Seguramente se desarrolló mucho más su enfermedad, el diabetes, Sí, ¿verdad? tenía diabetes. Y así no le importaba su salud, sino salir a misionar. También es algo similar al Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Así es, me Que recordó. sí, que siempre Sí. salió a visitar pues tantos países que visitó y tantos lugares, pues en nuestro país pues no fue la excepción, lo tuvimos tantas veces aquí con nosotros que lo llegamos a llamar El Papa el mexicano. Papa mexicano, ¿verdad? Sí. Como le gritábamos. ¿Y quién nos recuerda aquellos momentos que nos arremolinábamos en las esquinas, en las calles, donde sabíamos que iba a pasar su santidad y que cuando menos yo sentía aquella gran alegría cuando Uy, lo vi sí, pasar sí, y aquella gran emoción? Y sí, lo que le decía yo a mi mamá, a mi abuelita, ¿saben qué? Yo sentí que vi al mismo Cristo sí, las cuando lo vi lágrimas le pasar, ¿verdad? salían. Sí. Sí, era Eran esa unos emoción. segundos que se quedaba uno como, bueno, yo particularmente, Rodo, me acuerdo que me quedaba como en shock. Entonces pasaba el Papa y son unos instantes así. Me acuerdo de su última visita a Sí, México, que fue en el 2002. Yo no tenía boletos para ir a ningún evento, ni pude entrar a ninguno, pero anduve por todas las calles siguiéndolo, ¿no? Entonces, cuando sabía que iba a pasar, ahí estaba yo, y en las vallas. Y en esos pequeños instantes, yo me acuerdo mucho que Dios hizo cosas tan grandes en mi corazón porque sentía que pasaba de verdad la presencia de Dios en vivo a través del Papa. Y en uno de esos que me tocó muy cerquita, que se cruzó mi mirada con la suya, bueno, no quiero describirles lo que sentí, porque el Papa Juan Pablo sí, II es alguien que amé muchísimo. Pero ahora hasta ahora que Rodolfo me invitó a compartir con ustedes la historia de San Rafael, no la conocía a detalle y la verdad es que me entusiasma este pastor tan hermoso que Dios le dio a la que, iglesia en aquellos ayeres, porque todavía, insisto, con ese carisma y ese amor por los demás que lo caracterizaba, pues cuántos corazones no acercó a Cristo, cuánta gente cuánta gente no se no convirtió se convirtió. Ajá. y se sigue convirtiendo porque sin duda la vida de San Rafael nos debe de motivar a todos y cada uno de nosotros a seguir compartiendo con los demás lo que el Señor nos ha dado. Pues San Rafael Guízar y Valencia es un ejemplo, ya muere en la Ciudad de México a la edad de 60 y algo, ¿verdad? De años. Y como bien lo decía Olivier, ahora sus restos después fueron exhumados a la edad de 68 años. Murió en 1938. 38. Sí, es, 38 sí, y nació en el el 96. 1878, ¿verdad? Ah, En perdón, el en 1978. 78. Hagan la cuenta. No soy buena para las matemáticas. Pero bueno, al final muere el 6 de junio. Muy bien. Esa es una tarea que tienen por ahí. Él muere el 6 de junio de 1938. Pero fíjate, además de la diabetes, tenía flebitis e insuficiencia cardíaca. Entonces, y aún así seguía cumpliendo su misión, Rodó, Sí, y otros padecimientos renales, y seguía trabajando el señor obispo. O sea, como, bueno, no sé si tengan ustedes algún caso cercano de estas enfermedades en casa. Ah, son enfermedades muy difíciles. Yo admiro mucho a mi mamá y por cierto le mando muchos saludos porque ahorita está un poquito delicada de salud, pero como mi mamá pues se ha sobrepuesto y ha sido muy fuerte y el Señor le ha dado una gracia muy especial
para seguir haciendo sus cosas, pues mi mamá como que contrarresta su enfermedad y no se deja vencer a pesar de que ha tenido algunas crisis importantes. ¿Cómo el señor obispo, de veras, con todas estas enfermedades no paraba? Sí. Entonces, es un mensaje muy grande para nosotros porque en aquellos ayeres, incluso regresándonos un poquito, hubo un decreto en el que el gobernador de Veracruz ya no permitía las vocaciones para evitar el fanatismo religioso, dice su biografía. Y entonces, ¿cómo de verdad, pues a pesar de esto, él seguía propagando las vocaciones religiosas y luego hubo un detalle que comentamos fuera del aire que pasó por un suceso muy fuerte. Sí, pues sí, el obispo Cázares, por una calumnia, ¿verdad?, que le levantaron, pues tristemente, sus mismos compañeros sacerdotes, ¿verdad? Y esta calumnia, pues llevó a tomar una decisión del obispo en su momento, ¿verdad? El famoso adivinis, ¿verdad? Un castigo, el máximo castigo que puede tener un sacerdote, ¿verdad? Donde lo limita a simplemente asistir a la Eucaristía, pero a No no celebrar. ejercer, no celebrar, No confesar tampoco, no ¿verdad? confesar. Lo No. único que podría hacer, pues dar la absolución a algún enfermo en el momento de la muerte, ¿verdad? Pero de ahí de más no podía hacer nada. Entonces sí, momentos complicados de San Rafael. Pero sí, es 60 años, a la edad de 60 años muere y finalmente pues el Señor lo recompensa y ahora está con nosotros, pues Él es un santo al cual todos nosotros debemos de imitar. Pues muy bien, este ha sido pues su programa Fuego Divino, con el gusto de siempre de tenerte aquí, Librier. Muchísimas gracias. El gusto es Y mío, Rodo, seguiremos gracias. orando y encomendándonos a la intercesión de San Rafael ante nuestro Señor para que siga habiendo muchas vocaciones sacerdotales, ¿verdad? Que siga el ejemplo de San Rafael, que a pesar de las dificultades y de las circunstancias de la revolución y de todo esto que tuvo que pasar y vivir, él salió adelante y logró la santidad. Pues que Dios los bendiga y los acompañe, y aquí los esperamos en su programa Fuego Divino.